Todos. Vamos a empezar ya con la presentación de este tema bastante interesante. Y justamente ya en la etapa cuando ustedes elaboren tal vez su artículo, cuando elaboren la tesis, justamente vamos a tratar el capítulo resultados, ¿no? Justamente en el capítulo resultados vamos a utilizar estas herramientas estadísticas para el manejo de datos, ya sea presentando los resultados de una forma univariada, bivariada y multivariada, ¿no? Entonces, principalmente siempre sugiero para que una tesis o un artículo tenga consistencia, es mostrar resultados a este nivel, ¿no? Que sea univariada, donde podamos describir todas las variables que se está investigando, pero describir en tablas y con resultados. Y también bivariada, donde siempre se va presentar tablas de doble entrada. Bi significa dos variables a la vez. Siempre en la columna va la variable principal, el desenlace, ¿no? Y en las filas todas las variables, las otras variables que normalmente le llaman independiente, ¿no? No tanto se llama independiente, y eso lo vamos a explicar también. Y finalmente, un análisis multivariado. En el análisis multivariado intervienen todas las variables sobre la variable desenlace, ¿no? Es como una enfermedad. Una enfermedad no solamente su causa es no tiene solamente una causa, ¿no? Es multicausa. Entonces ese tema es bastante importante. Entonces, acá tengo primero un resumen de lo que es un análisis bivariado, como ya hemos mencionado, hace referencia a dos variables. Vamos a pintar acá voy a estar pintando, ¿no? Al análisis entre dos variables buscando asociaciones o diferencias entre ellas, mientras que el análisis multivariado analiza en forma simultánea la relación entre múltiples variables, ¿no? Para observar el efecto combinado de esas variables sobre la variable principal. Ustedes siempre van a tener una variable principal, ¿no? Entonces, esa es la lógica. Y siempre se recomienda trabajar con un análisis multivariado, con esto, dado que nos va a mostrar resultados consistentes, inclusive aislando el comportamiento o el efecto de las covariables, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos para cada uno, pero quiero centrarme en las pruebas estadísticas que utiliza cada tipo de análisis. Por ejemplo, en análisis bivariado podemos utilizar correlación de Pearson o Spearman. También podemos utilizar T-Student, podemos utilizar también la prueba NOVA o la conocida prueba Chi cuadrado. Cada una de ellas tiene un requisito para ser utilizado, ¿no? Por ejemplo, correlación de Pearson y Spearman. Previamente, para poder seleccionar una de ellas, tenemos que verificar la normalidad de los datos. Si ustedes quieren medir correlación de dos variables, entonces tiene que elegir una prueba, ya sea la prueba correlación de Pearson o Spearman. Pero para eso tienen que probar la normalidad, ¿no? Si los datos tienen una distribución normal, utilizamos Pearson. Caso contrario, utilizamos Spearman, ¿no? Siempre con un requisito. Siempre tienen un supuesto. Por ejemplo, en el tema de también la prueba T, básicamente la prueba T es para comparar medias. Por ejemplo, si ustedes quieren saber si el promedio del peso es igual entre hombres y mujeres, entonces la mejor prueba para poder contrastar esa hipótesis es la prueba T-de-Student, ¿no? Igualmente, la prueba T-de-Student es para una prueba paramétrica, es decir, cuando los datos tienen una distribución normal. Caso contrario, si los datos no tienen una distribución normal, utilizamos otra prueba no paramétrica. Su partner en la parte no paramétrica es el U-de-Man de Whitney, ¿no? Y así, tenemos una variedad de pruebas. En cambio, la ANOVA no solamente compara dos grupos, sino ya comparamos más de dos grupos, ¿no? Tres grupos. Por ejemplo, si ustedes quieren verificar si tres tratamientos tienen un efecto significativo para solucionar un problema o para curar, perdón, una enfermedad, como tienen tres tratamientos, quieren verificar si esos tres tratamientos tienen el mismo efecto o tienen efecto diferente, ¿no? Ahí hay tres grupos. Por lo tanto, en ese caso utilizamos la prueba ANOVA, ¿ya? Y ese es en la prueba paramétrica. Y en la prueba no paramétrica también hay otro conjunto se puede decir, pruebas, como por ejemplo Kruskan-Wallis es su partner de la ANOVA. Y el chi cuadrado, bastante conocido, se utiliza básicamente cuando tenemos variables categóricas, cualitativas. Por ejemplo, si ustedes quieren medir la relación entre el nivel educativo de la madre y la anemia de los niños,
Las dos variables son cualitativas, por lo tanto ahí amerita utilizar chi cuadrado. Pero también no hay que utilizar indiscriminadamente el chi cuadrado, también tiene supuestos, ¿no? Hay ciertos supuestos. Si los ciertos supuestos no se cumplen, utilizamos su extensión del chi cuadrado, como por ejemplo corrección de Yates, test de Fisher, entre otras, ¿ya? Y similar, de la misma forma, en el análisis multivariado, también para hacer el análisis multivariado utilizamos regresiones, modelamiento, regresión múltiple, regresión logística, regresión de Cox, análisis de componentes principales, entre otros, pruebas estadísticas, ¿ya? Estas son las principales. ¿Listo? Entonces tenemos ya la definición de cada uno, del análisis bivariado, del análisis multivariado y cómo vamos a contrastar las hipótesis, ¿no? ¿Cuáles son los métodos estadísticos o pruebas estadísticas que debemos utilizar para cada una de ellas? Acá tenemos otra, otra lámina. A ver, vamos a ver, acá está. Normalmente trabajamos, ustedes seguramente ya en su proyecto de tesis o en el artículo que están trabajando, seguramente ya tiene definido tipología de estudio, ¿no? También estamos hablando de analítico transversal, que es bastante común. Caso control, también hay investigaciones tipo caso control, o también tipo cohorte, ¿no? Tipo cohorte. El analítico transversal observa a un grupo en un solo momento, es como una fotografía, ¿no? Transversal. Su objetivo es identificar asociación entre factores y resultados de salud en un momento específico, ¿no? ¿Y cuál es la medida de asociación utilizada? Seguramente ustedes han escuchado hablar de esto de acá, de razón de prevalencia. Es decir, cuando ustedes definan que su investigación se trata de un analítico transversal, entonces la prueba que van a utilizar es razón de prevalencia. Esto, ¿ya? No se olvidan, razón de prevalencia. Entonces, también dentro de razón de prevalencia tenemos razón de prevalencia cruda para un análisis bivariado y razón de prevalencia ajustada para un análisis multivariado. También caso control, acá está la definición. El caso control compara personas con una enfermedad, esos son los casos, y con personas sin ella, ¿no? Controles, ¿no? Hay un grupo de personas, por ejemplo, que tengan anemia, esos serían los casos, y las personas que no tienen anemia, los controles. La única precisión es que el control tiene que ser un espejo de los casos, ¿no? Tiene que ser su clon perfecto para que sea comparable, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué utilizamos? Es decir, en caso control, ¿qué utilizamos? Utilizamos este acá, odds ratio, el OR. El OR nos va a dar evidencia o es la prueba elegida para poder contrastar las hipótesis en un estudio tipo caso control. Ya está. Finalmente tenemos tipo de estudio cohorte, ¿no? El cohorte. El cohorte lo que hace es sigue a un grupo a lo largo del tiempo para observar el desarrollo de una enfermedad. Este tipo de investigaciones son bastante potentes, dado que se maneja una información larga, ¿no? De varios años, ¿no? 2010, inclusive pueden hacer seguimiento a la misma persona durante un largo tiempo y para ver cómo va evolucionando en ese tiempo, ¿no? Entonces, tendrían datos de esa misma persona a lo largo del tiempo. Pero es dificultoso porque hacer un seguimiento a lo largo del tiempo nos va a consumir tiempo, hay mayor costo, entonces a veces se complica en ese sentido, ¿no? Pero también hay datas secundarias con esas características, ¿no? Que también se puede utilizar. Entonces, caso control simplemente es hacer seguimiento a un grupo a lo largo del tiempo para observar el desarrollo de una enfermedad. Entonces, ¿cuál es la prueba que se utiliza para tipo cohorte? Se utiliza hazard ratio o razón de riesgo. Su simbología es HR. Arriba del odds ratio es OR. Razón de prevalencia es RP. ¿Listo? Entonces, si ustedes hacen un análisis analítico transversal, tienen que utilizar RP, ya sea crudo o ajustado. Si ustedes están investigando, su investigación es de tipo caso control, utilizan el odds ratio, su simbología es OR, crudo o ajustado. Si ustedes están haciendo una investigación tipo cohorte, entonces van a utilizar hazard ratio, o conocido como razón de prevalencia, ya sea cruda o ajustada, ¿ya? Entonces eso es importante que lo tengan bien claro, porque inclusive
En el mismo proyecto ustedes ya tienen que determinar qué prueba estadística van a utilizar para medir la fuerza de la asociación. ¿Ya? Entonces, en el capítulo 4, en el análisis de datos, ahí tienen que precisar la prueba estadística a utilizar para medir los factores asociados o la asociación entre las dos variables será razón de prevalencia, de acuerdo al tipo de estudio, o puede ser también odds ratio, si es caso control, o hazard ratio, si es tipo cohorte. Ya está. Entonces, es muy importante precisar las pruebas idóneas que se utilizan de acuerdo a tipología de investigación, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Perdón, vamos a ver. Ya está. Acá tenemos simplemente las medidas de asociación. Lo que les comentaba es un resumen. Por ejemplo, razón de prevalencia. Ya indicamos que vamos a utilizar en el sentido de comparar prevalencias y básicamente para un estudio de tipo analítico transversal. ¿Y cuál es la definición de la medida de frecuencia? La prevalencia simplemente es la división entre el número de casos existentes y entre el número de participantes. Y odds ratio, el OR, compara dos ODs, ¿no? ¿Y cómo se obtiene? Acá está, simplemente también es la división entre el número de casos y el número de no casos, ¿no? Tenemos casos y controles, esa es la división. Y el riesgo relativo o hazard ratio compara dos incidencias, casos nuevos, y la incidencia se calcula, en el numerador está el número de casos nuevos durante el seguimiento sobre el número de participantes, ¿ya? Esa es la definición clásica, un resumen de esos tres tipos de investigación que le hemos precisado en la lámina anterior, ¿no? Y qué medidas de asociación se utiliza para cada una de ellas. Razón de prevalencia, el OR y el RR. Ya está. Ahora vamos a centrarnos en en la siguiente lámina con el punto de la interpretación. Acá sería importante que tome bastante atención o simplemente puedan hacer un print de esta parte, cómo se interpreta cada uno de estos resultados, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a obtener, esta tablita está hecha para un estudio de tipo analítico transversal, para razón de prevalencia, pero este es válido para todo, para el OR y el RR o el HR, ¿no? ¿Ya? Es válido para todo. Por ejemplo, si el razón de prevalencia es uno, las prevalencias del desenlace son iguales entre el grupo expuesto y el grupo no expuesto. O es lo mismo decir que no hay efecto, no hay asociación. Es decir, si ustedes en su resultado, en su tesis, ya cuando ejecutan su encuesta o recogen los datos y analizan los datos y obtienen razón de prevalencia, si su razón de prevalencia es igual a uno o cercano a uno, significa que no hay efecto, no hay asociación entre esas dos variables que están estudiando. Pero ¿qué pasa si razón de prevalencia salió mayor a uno? En este caso, el grupo expuesto tiene mayor prevalencia de desenlace que el grupo no expuesto, también conocido como un factor de riesgo, ¿no? Es un factor de riesgo. Pero ¿qué pasa si el razón de prevalencia es menor a uno? El grupo expuesto tiene menor prevalencia del desenlace que el grupo no expuesto, que también es conocido como, es un factor protector, ¿ya? Entonces, esto es válido para OR, es válido también para RR o hazard ratio, ¿ya? Es la misma interpretación, es decir, no va a variar, es la misma interpretación. Es válido para los tres, para el OR, para hazard ratio o para razón de prevalencia. Es similar, ¿ya? Por eso hago un resumen como ejemplo para razón de prevalencia, pero es similar la interpretación para todas las demás. Ya, listo. Ahora pasamos, seguramente acá tenemos algunos ejemplos. Netamente vamos a trabajar con el analítico transversal, ¿ya? Acá tenemos ya los conocidos. La clase pasada también precisamos este punto. Por ejemplo, tenemos un tema, ¿no? Se quiere saber si la ingesta de Coca-Cola está asociado a la obesidad en un grupo de peruanos mayores de 18 años. Entonces, para eso es importante y construyan su pregunta pico, ¿no? En este caso vamos a construir la pregunta pico. La población, para este ejemplo, serían adultos peruanos mayores de 18 años. ¿Cuál sería la exposición? La exposición sería tomar Coca-Cola y la comparación.
como mencionamos, ¿no? Es el sinónimo de la exposición. No toma Coca-Cola. ¿No? Perdón, es el antónimo de la exposición. No toma Coca-Cola. ¿Y cuál es la variable principal o la variable resultado? Lo que queremos analizar es diabetes tipo 2, ¿no? Acá está. Acá, por ejemplo, hay un error, ¿no? ¿Se han dado cuenta? No debería ser, acá este es diabetes. Entonces, nuestra variable, se puede decir principal, es obesidad. Obesidad, ¿correcto? Entonces, es obesidad, ¿ya? Entonces, sobre esa variable principal es lo que queremos analizar, sobre lo que queremos, inclusive se elabora, se da mayor importancia en el marco teórico, ¿no? Sobre la variable desenlace, sobre la variable principal. Entonces, ¿cómo se presentan los resultados? Ustedes ya tienen generado los resultados, ¿no? Estamos en esa etapa, ya generación de resultados. La clase pasada, ustedes han obtenido su tamaño de muestra, también ya tienen su cuestionario, ya recogieron los datos con un cuestionario validado y con el tamaño de muestra establecida. Ahora ya estamos en la etapa ya de procesar esos datos y responder a las hipótesis y a los objetivos. Entonces, para poder responder a las hipótesis y objetivos, tenemos que generar tablas, ¿no? Entonces, la primera tabla es medir la asociación. En este caso, tomar Coca-Cola con, acá está la variable principal, ¿no? Con obesidad. La variable principal, que en este caso es obesidad, siempre va a ir columna, en columna, mientras que las demás variables pueden ir en fila, ¿ya? Por ejemplo, acá, tomar Coca-Cola, siempre inclusive tiene que coincidir, ¿no? ¿Cuál es el problema en tomar Coca-Cola? Que es justamente que tome, ¿no? Coca-Cola. ¿Y cuál es el problema en obesidad? Que tenga obesidad. Entonces, los dos problemas coinciden acá. Entonces, la intersección está acá. Entonces, los que toman Coca-Cola son los factores expuestos, ¿no? Y los no toma Coca-Cola es el no expuesto. ¿Y cuál es el problema? Que tenga obesidad. Acá está. Y al costado tenemos, se puede decir, la otra población que es no obesos, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene la razón de prevalencia? La razón de prevalencia es prevalencia de tener el desenlace en expuestos, quiere decir en este caso 105 entre el total de ese grupo de expuestos, es 365. Y ahora la prevalencia de no expuestos, sobre su total, ¿no? En este caso, 455. Entonces, acá está, hacemos la división y obtenemos un resultado de 2.45. Es la razón de prevalencia, el RP. Este es el RP, el RP. Ya, ahora, ¿cómo? Es decir, ¿para qué sirve esto? En principio, ustedes seguramente ya están diciendo, ¿no? Es un factor, como es mayor a uno, es un factor de riesgo. Quiere decir que tomar Coca-Cola implica, las personas que toman Coca-Cola tienen 2.45 veces más prevalencia de tener obesidad en comparación con los que no toman Coca-Cola, ¿no? Pero también pueden interpretar de esta forma. Antes de pasar al detalle de la interpretación, pueden convertir a este número, esto de acá, mírenlo, a este, lo pueden convertir en porcentaje. ¿Y cómo hacen para convertir en porcentaje? Vamos a restar uno, le restamos uno, ya. Al restar uno, ¿cuánto sale? Sale 1.45, ¿no? 45. Esperemos, ya está, 45. A este número hay que multiplicarlo por 100 para convertirlo en 100%, ¿no? Entonces, si multiplicamos por 100, este número va a ser 145, pero con porcentaje, 145. Uy, me salió un poquito mal, ¿no? Ya, 145. Entonces, también se puede convertir en porcentaje. Esa razón de prevalencia le restan uno, multiplican por 100, se puede convertir en porcentaje. ¿Y cómo sería la interpretación? Está acá. La interpretación está acá. Vamos a mirarlo. Acá está, ¿no? Entonces, fíjense acá, la interpretación dice, fíjense solamente los colores que está pintado de verde, ¿no? Este ya es una estructura, se puede decir una plantilla para que ustedes simplemente lo peguen. Esta lámina, el material ha sido compartido también. Entonces, cuando ya están en la etapa de interpretación, pueden utilizar esta plantilla solamente para pegar y reemplazar. En este caso, según los datos analizados, la población
de estudio, ¿no? En la población de estudio, la proporción de obesos, obesos, en el grupo que toma Coca-Cola fue 145% mayor con respecto al grupo que no toma Coca-Cola. Este resultado fue estadísticamente significativo. Acá ponen la razón de prevalencia, su intervalo de confianza y su p-valor. Nada más. Solo así. Ahora, ustedes van a decir, pero profesor, ¿de dónde sale este 145? Lo que hemos hecho atrás, ¿no? Razón de prevalencia salió 2,45. A eso le quitamos -1 y le multiplicamos por 100 y sale 145. Entonces, esta es la forma correcta de interpretar, ¿ya? Esta es una plantilla, seguramente en caso ustedes desean utilizar, solamente pueden recurrir a esta plantilla y eso les va a ayudar a interpretar correctamente, ¿ya? Entonces, esta es la forma correcta de interpretar una razón de prevalencia. Razón de prevalencia. ¿Listo? Ojo que hay que tener cuenta acá, ¿no? Eh, Cuando es riesgo, utilizamos básicamente prevalencia, ¿ya? Es decir, cuando estamos interpretando razón de prevalencia, es prevalencia. Si ustedes interpretan OR, es similar, pero la única diferencia va a ser, no va a ser proporción o prevalencia, sino va a ser probabilidad, ¿ya? Probabilidad, ¿listo? Esa es la única diferencia. Después todo lo demás se mantiene. Ya está. Entonces, tenemos, acá tenemos otro ejemplo más, veamos. Ya, en todo análisis, yo lo que sugiero es presentar una tabla de este tipo, ¿no? Primero acá va el análisis bivariado, acá está, el análisis bivariado, y al costado va el análisis multivariado, regresión múltiple, ¿no? Acá está el sexo. Entonces, ¿cuál es la variable acá? La variable principal es obesidad, obesidad. Entonces, la obesidad, sobre obesidad, no solamente está asociado al consumo de Coca-Cola, ¿no? También hay otras variables, actividad de fumar, consumo de alcohol, estado de estrés, área de residencia, edad, sexo. Entonces, es importante ustedes que incorporen otras covariables más en su investigación. Si están investigando solamente dos variables, no se queden con eso. También lleven otras variables más. Pero ¿cómo van a llevar otras variables más? Revisen antecedentes, ¿no? En antecedentes, por ejemplo, ¿qué variables más se está considerando? Por lo tanto, ustedes pueden incorporar en su investigación adicionales a esas dos variables principales. En este caso, la variable principal es obesidad y consumo de Coca-Cola, ¿no? Entonces, la variable se puede decir desenlace, la obesidad es lo que se analiza. Sobre la obesidad se analizan las demás variables, ¿ya? Entonces, acá está la interpretación, acá está la razón de prevalencia, razón de prevalencia. Como ven acá, en sexo hay dos categorías, ¿no? Y siempre se elige una categoría de referencia. En este caso es femenino. Pero ¿cómo se elige la categoría de referencia? Se puede elegir por antecedente o simplemente verificando en estas dos, en femenino y masculino, en cuál de ellas se presenta la menor prevalencia de obesidad. En este caso, de obesidad que estamos investigando, ¿no? En este caso hemos visto que los femeninas, las mujeres, tienen menor prevalencia de obesidad, por eso se utiliza como referencia. O también puede ser al revés, ¿no? ¿Ya? Igual acá, en edad no tenemos categorías. Edad es una variable cuantitativa, por lo tanto no hay una categoría para comparar. En cambio, en donde dice grupo, sí, en el grupo rural estamos analizando y lo vamos a comparar sobre urbano, ¿no? Se asume que en urbano hay menor prevalencia, pero aparentemente acá debería ser al revés, ¿no? ¿Ya? Estado de estrés. Estado de estrés, la categoría de referencia es bajo. Quiere decir que en el estado de estrés bajo hay menor prevalencia de obesidad. Miren acá, por ejemplo, ¿no? En moderado salió 1,89 y en alto sale 2,18. ¿Qué quiere decir moderado? Es decir, las personas que tienen estrés moderado tienen 1,89 veces más prevalencia de tener obesidad en comparación con las personas cuyo estado de estrés es bajo, ¿no? Comparan con el bajo. Ya. Entonces, para cada una de estas, ustedes ya pueden utilizar la interpretación que hemos mostrado en la lámina anterior. ¿Ya? Entonces, van a tener resultados así. Seguramente ustedes ya lo miraron. Seguramente cuando han investigado antecedentes, se han encontrado con tablas de este tipo, ¿no? Entonces, es la forma correcta de interpretar, ¿ya?
Veamos otro que tenemos acá. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hemos investigado, es decir, hemos interpretado cuando la variable tenía dos categorías, ¿no? Como sexo, como toma Coca-Cola, no toma Coca-Cola. Pero ¿qué pasa si tiene más de dos categorías? Como nivel educativo, por ejemplo, ¿no? Primaria, secundaria, superior, tiene tres niveles. Son politómicas, ¿no? Acá está, justo lo que interpretábamos, ¿no? ¿De acuerdo? Acá está ya separado. Estado de estrés. Tiene bajo, moderado y alto. Entonces acá tiene tres categorías. Igualmente se elige la categoría de menor referencia, es decir, la categoría de referencia donde hay menor caso, menor porcentaje de obesos, y esto se compara, cada una de las categorías se compara con la categoría de referencia, ¿no? Porque como mencionamos, ¿no? Las personas que tienen un estrés moderado tienen 1,89 veces más prevalencia de tener obesidad en comparación con las personas cuyo estrés es bajo. Acá hay otro, ¿no? El alto salió 2,18. ¿Qué significa eso? Las personas que tienen un estrés alto tienen 2,18 veces más prevalencia de tener obesidad en comparación con las personas cuyo estrés es bajo, bajo, ¿ya? Pero también lo pueden convertir en porcentaje. Supongamos este valorcito, este valor, 2,18. ¿Cómo sería en porcentaje? Sería 2,18 menos 18, sale 1,18. 1,18 por 100 sale 118%. Entonces, ¿qué quiere decir? Las personas cuyo estrés es alto tienen 118 veces más prevalencia, tienen 118%, ¿no? Más prevalencia de tener obesidad en comparación con los que tienen estrés bajo. Listo, acá está. Acá también tienen más de dos categorías, ¿no? Nunca, antiguo, actual. Y acá sí solamente hay dos categorías, ¿no? Y acá está la interpretación, ¿ya? Correcto. Entonces ahí en la plantilla, si más adelante no recuerdan o se olvidaron, utilicen la plantilla que está bastante didáctico para que ustedes simplemente puedan reemplazar sus resultados y acondicionar, adecuar a las variables que están investigando. Pero ¿qué pasa si la variable que estamos analizando es numérico, como la edad? Acá está. ¿Se acuerdan? En la misma tabla. Estamos repitiendo la misma tabla para describir la tipología de variables que existen, ¿no? Hay variables cualitativas con dos categorías, hay variables cualitativas con más de dos categorías y hay variables cuantitativas como esto, miren, como esto acá, como la edad. En la edad no hay categorías, es una cantidad, es numérico. Entonces, ¿cómo mencionamos acá? A ver, ¿cómo sería la interpretación? Ahora, ¿cómo se lee esa parte, no? Entonces, acá es un dato puntual. Entonces, quiere decir que la edad, a medida que la edad aumenta, ¿no? Eh, la prevalencia de obesidad aumenta en 1,56, ¿no? Es decir, a medida que la edad aumenta, ¿no? La prevalencia de obesidad aumenta en 1,56. Veamos si es cierto, ¿ya? Vamos a ver acá. Acá está. Entonces, la misma estructura, este es como decir la plantilla, y se lee así, ¿no? En la población de estudio, por cada año que aumenta la edad, lo que mencionamos, la proporción de obesos aumenta en 56%. Acá ya se ha convertido en porcentaje. Anterior teníamos 1,56. ¿Cómo convertimos en porcentaje? Sería 1,56 menos 1, 0,56 por 100, 56%. Acá está. Ya convertido en 50 en porcentaje, ¿no? Entonces acá, la población de estudio por cada año que aumenta la edad, la proporción de obesos aumenta en 56%. Este resultado fue estadísticamente significativo y acá pone los datos de la razón de prevalencia, su intervalo de confianza y el p-valor, ¿ya? Entonces, pero ¿cómo sabemos? Seguramente alguien está preguntando, pero ¿cómo sé, profesor, que la razón de prevalencia salió significativo? Para que salga significativo, ustedes tienen que mirar el intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza no contiene al número uno, significa que es significativo. En este caso, miren, 1,44 y 1,66. Dentro de este intervalo no está la unidad, no está el número uno, por lo tanto es significativo. Además, pueden mirar el p-valor. Si el p-valor, como acá, miren, como esto, salió menor a 0,05, significa que existe asociación, es significativo, ¿ya? Entonces, la conclusión o la decisión tiene que ser confirmado por ambos, tanto por el intervalo de confianza
como por el P, por el P valor, como por esto. Ya está. Entonces ya interpretamos tanto por la forma para cada uno de la tipología de variables, ¿no? Para cuando tiene dos categorías, cuando tiene tres categorías y cuando es numérico. ¿Qué pasa cuando el RP es menor a uno? Fíjense acá, ¿no? Acá está. Es menor a uno. Perdón, voy a cambiar de color. Acá está. Menor a uno. Como mencionamos, y fíjense el intervalo de confianza. No contiene el número uno. Miren el p-valor, es menor a 0,05. Por lo tanto, es significativo. ¿Qué significa que es significativo? Que este grupo está asociado a la obesidad. La variable principal es obesidad. Hay asociación. Ahora sí se puede interpretar, ¿no? Pero salió menor a uno. Quiere decir que las personas que viven en el área rural es un factor de riesgo frente a la obesidad o simplemente las personas que viven en rural tienen 0,41 veces más prevalencia, ¿no? de obesidad en comparación con los que viven en urbano. Pero también podemos convertirlo en porcentaje, ¿no? Hay que restarlo menos uno. 0,41 menos uno sale aproximadamente menos 0,59, ¿no? 0, punto acá, 59. A esto lo multiplican por 100, entonces va a salir negativo, ¿no? Menos 59 en porcentaje, ¿no? Acá está, porcentaje. Así va a salir. Entonces quiere decir que las personas que viven en el área rural tienen menos 59% menos, ¿no? 59% menos prevalencia de tener obesidad en comparación con los que viven en el área urbana. Eso es verdad, ¿no? El sedentarismo está más en el área urbano, ¿no? Entonces, los que viven en el área rural, reflejamos acá con resultados que tienen menos obesidad, ¿correcto? Ojo que tengan presente, cuando ustedes analicen sus resultados, tiene que tener coherencia con la realidad. Muchas veces los datos les puede arrojar resultados que no tengan coherencia, ¿no? Y en algún momento escuché, por ejemplo, que decía que la enfermedad de una persona era un factor protector para la muerte. Entonces, así había salido un resultado, ¿no? El resultado sale, pero ustedes tienen que tener ese análisis que tenga coherencia con la realidad, ¿ya? Listo. Entonces ya analizamos cuando es menor a uno y acá seguramente está la interpretación acá. Acá está lo que mencionábamos, ¿no? La población, en la población de estudio, la proporción de obesos en el grupo que personas que viven en zona rural se reduce en 59% con respecto al grupo de personas que vive en zona urbana. Este resultado fue estadísticamente significativo y acá pone todo el resultado, ¿no? Razón de prevalencia, su intervalo de confianza y el p-valor. Listo, acá está. Bastante detallado, ¿no? Esta es como una plantilla para cada caso, ¿no? Cuando la razón de prevalencia es menor a uno, cuando es numérico, cuando solamente tiene dos categorías, tiene más de dos categorías, entre otras. Ahora vamos a entrar, todo lo que hemos visto es bivariado, de dos variables, y ahora entramos a un análisis ya multivariado. Es similar, ¿ya? Es similar, es similar. Solamente voy a precisar acá en qué va a variar, en qué va a cambiar. Acá, como se han dado cuenta, vamos a mirar rápidamente esta imagen. La variable principal es obesidad. Esta es la obesidad. Entonces, pero la obesidad, como ustedes saben, no solamente es debido a consumo de Coca-Cola, ¿no? Ahí tenemos otras variables. Por ejemplo, el grupo, el área donde vive, el estado del estrés, el sexo, ¿no? Si es hombre o mujer, a eso me refiero, edad, bebedor de alcohol, entre otras. Es decir, la obesidad puede estar afectado por otras covariables más, no solamente por consumo de Coca-Cola. Son las variables que modifican ese efecto, ¿no? Es decir, ya conocen ustedes la fuerza de asociación, pero no obstante, está bien considerada asociación solo con dos variables, es decir, solo con consumo de Coca-Cola y obesidad, no necesariamente.
Ahí hay que analizar otras variables. Entonces, analizar otras variables ya implica un análisis multivariado, ¿no? Entonces, en este análisis inclusive deslindamos seguramente el supuesto de que aparentemente había asociación entre el consumo de alcohol y obesidad. Si lo controlamos por grupo, seguramente no existe asociación. Si lo controlamos por estrés, tampoco, ¿no? Entonces, por eso es importante en un análisis incorporar el análisis multivariado, es decir, considerando otras variables. Ya, esta es la imagen, justo lo que se puede decir, lo que puede presentar cómo es un análisis multivariado, ¿no? Y las variables modificadoras de efecto, por ejemplo, variables de interacción y variables mediadoras también. Entonces acá veamos algunos ejemplos respecto al análisis multivariado. Acá está. Es la misma tabla, ¿se acuerdan? Pero esta es la columna, el análisis multivariado. Entonces es el RP, lo mismo obtienen el RP, obtienen su intervalo de confianza y su p-valor. Entonces, por ejemplo, acá abajo, consumo de Coca-Cola, ¿no? ¿Cuánto salió con el RP crudo? 2,45. ¿Y cuánto sale con el RP ajustado? 1,50. ¿Cuál es la interpretación? Es lo mismo. Quiere decir que las personas que consumen Coca-Cola, ¿no? Tienen 1,50 veces más prevalencia de tener obesidad en comparación con las personas que no consumen Coca-Cola. Esto controlando las demás variables o considerando las demás variables. En un análisis multivariado, para cada uno de los resultados, en este caso para consumo de Coca-Cola, estás controlando actividad de fumar, consumo de alcohol, estado de estrés, grupo, edad y sexo. ¿Ya? Entonces, es la única precisión que se tiene que hacer. La interpretación es similar, es igual que un análisis bivariado, pero solamente con esa restricción o con esa precisión que está considerando las demás variables. Acá está. Miren acá. También acá está la plantilla. Dice, en la población de estudio, la proporción de obesos en el grupo que toma Coca-Cola fue 50% mayor con respecto al grupo que no toma Coca-Cola. Acá está lo diferente. Ello ajustado por las variables edad, sexo, es decir, todas las demás variables que estaban en la tabla anterior. Esa es la única precisión que se hace cuando se trabaja con análisis multivariado. Precisar que ha sido ajustado a las demás variables y detallen las demás variables, ¿no? Entonces, la interpretación es igual, únicamente si tienen que precisar es- cuáles son las variables que están ajustando, ¿no? Este punto, ¿ya? Este punto. Listo. Entonces, ¿qué más tenemos? Lo mismo cuando se trata de una variable cuantitativa para el análisis multivariado. Acá está cómo se lee. Es similar, si se dan cuenta, es similar al análisis bivariado, con la única diferencia que tenemos que aumentar este párrafo, ¿no? Donde estamos mencionando a qué variables ha sido ajustado. Ya está. Después tenemos, a ver por acá. Ya, algunos puntos. Seguramente ustedes han visto que cuando he hecho las precisiones, cómo se calcula, seguramente se están preguntando, profesor, pero muy emborroso, no estar sumando, dividiendo. Y tal vez tengan razón, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente ya nada de los datos se calcula manualmente, ¿no? Tampoco no se utiliza mucho Excel para hacer cálculo, ¿no? Y justamente ahí nacen algunos softwares. Acá están los softwares que se utiliza para generar los resultados. Ahora ya no se calcula manualmente. Lo importante es que los datos, que las variables que están analizando tengan datos, ¿no? A eso se llama base de datos. Normalmente una data estructurada quiere decir en columna van todas las variables o todas las preguntas y en fila van los registros. Entonces, una vez que tengan una base de datos estructurado, de acuerdo a los objetivos, ¿no? Entonces, a esto ustedes pueden elegir cualquiera de estos software, el R, Stata, el Excel, que sea como un repositorio de base de datos, ¿no? Donde van a tabular sus encuestas. Para el análisis pueden utilizar el SPSS, Minitab, Python, entre otros, ¿ya? Acá la recomendación es, si en caso aún no manejan ningún software, empiecen con el SPSS o con el Stata, con el Stata. Y más adelante ya pueden migrar al R. Este software R es gratis, es libre, no hay licencia, pero a la vez bastante potente, ¿no? Bastante potente. Inclusive es superior al Stata
y es superior al SPSS, ¿no? Generan resultados bastante alucinantes en dimensiones, es decir, hay muchas pruebas estadísticas que todavía no lo implementan en Stata, tampoco en SPSS, pero ya está en LR, ¿no? La única dificultad es necesita un poquito de programación, ¿no? No es muy amigable que digamos, esa es la única diferencia, ¿no? Pero las sugerencias, tal vez cuando recién están empezando, empiecen con SPSS, después Stata y ahí van avanzando. ¿Listo? Entonces, estos son los softwares más comunes para generar resultados, para generar razón de prevalencia cruda, ajustada, para generar gráficos, entre otras. Después, ¿qué más tenemos? Siempre para fines de análisis de datos, yo les sugiero siempre que ustedes tengan claro respecto a su operacionalización de variables. Ahí deben estar todas las variables, cómo lo definen, cómo lo categorizan, entre otras, ¿ya? Eso es importante para generar resultados. Por ejemplo, acá hay un ejemplo rápidamente, un tema de tesis, factores asociados al parto por cesárea. Acá están los objetivos bastante claros y a partir de estos objetivos se generan los siguientes resultados. Primero, un análisis univariado, la primera tabla, acá está chiquito, pero ahí se presenta todas las variables con su respectivo resultado, inclusive su mapa, ahí está un mapa también, pero ese mapa es respecto a la variable principal. En este caso, la variable principal es mujeres cesariadas, parto por cesárea, parto por cesárea. Entonces, los que está pintado de color rojo intenso significa regiones donde hay mayor porcentaje de parto por cesárea. Esta primera parte es un análisis univariado descriptivo. La siguiente ya es el análisis bivariado. Ahí están las tablas, ¿no? Tabla de doble entrada y el análisis multivariado, donde se considera todas las variables. Como se dan cuenta acá, en el análisis bivariado tenemos el razón de prevalencia cruda y en el análisis multivariado, razón de prevalencia ajustada. Entonces, estos son los resultados mínimamente que debe tener una tesis o un artículo. Todo debe responder a los objetivos, ¿no? Entonces, esto de acá quería mostrarles a ustedes bastante, he tratado de hacerlo de forma resumida. Asimismo, también los materiales para mayor detalle, tal vez algunos libros, algunos links, artículos, también se ha compartido al profesor, al doctor, para que seguramente ya él les va a compartir, ¿no? Hasta acá la presentación, no sé si tienen algunas preguntas, dudas y les escucho. Sí, doctor, buenas tardes. Yo sí tengo una consulta. Adelante. Eh, Más que todo, es recomendable, como usted menciona, o sea, que cada trabajo debe de tener un análisis bivariado y otro multivariado. O sea, tienen que ir los dos. Así es. Así es. Es importante eso para saber, para comparar, ¿no? Muchas veces algunos dejan solamente en el análisis bivariado, pero el resultado se puede decir que se va a utilizar o para el análisis, para las conclusiones, inclusive para la discusión, es el resultado del análisis multivariado, donde ajustas a las demás variables. Pero el bivariado nos ayuda para dar un panorama general de esos falsos asociaciones, ¿no? Ah, ok, doctor. Y una otra consulta, con respecto, bueno, a la muestra multivariada. eh, en este caso, bueno, más que todo para las variables, se tienen que agarrar perdón, se tiene que obtener de los antecedentes, ¿no? Bueno, es lo que usted dijo. Así es, así es. Eh, por ejemplo, acá, ¿no? Para la muestra. Si ustedes encuentran un artículo, ustedes obtendrían acá. Esto sería, no, esto, por ejemplo, acá no están los datos, es decir, la cantidad. No sabemos cuántos de la edad mayor o igual a 35, no sabemos cuántos son obesos y cuántos son no obesos. Entonces, debe haber otra tabla. Y justamente en esta tesis también existe una tabla bivariada donde cuenta la cantidad de personas mayor o igual a 35 años que son obesos y no obesos. Eso es lo que tienen que conseguir ustedes para hallar la proporción y luego calcular el tamaño de la muestra. ¿Ya? Pero acá como tal, por ejemplo, acá no existe esos datos como tal. Pero si ustedes entran a la tesis, por ejemplo, de esta tesis, ustedes van a encontrar una tabla, me parece que es la tabla 2. Ahí sí se precisa la cantidad
por cada categoría, tanto por fila y por columna. ¿Listo? ¿Alguien Sí, más? doctor. Muy bien. Hasta acá mi presentación. Igualmente, si tienen dudas, consultas o necesitan hacer unas consultas de su artículo, igual se pueden comunicar con doctor Vela y él seguramente me va a comunicar, ¿no? Entonces, de mi parte, ha sido un gusto hacer una presentación a usted.